A tener una de las polémicas centrales de estos días a debatir aquí en el estudio. Tiene que ver con el 8M, pero concretamente con estas divergencias que surgen en el mundo sindical por el paro que proponían mujeres trabajadoras, fundamentalmente sindicalizadas en el ambiente bancario, ¿no? Vamos a estar debatiendo sobre ese aspecto más tarde. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Abrazo para ustedes. Chao. Chao, chao. Antes, si me permiten, el tema que abordábamos ayer dejó seguramente algunos aspectos sobre el tintero, porque de verdad que es mucho más amplio que vincularlo exclusivamente a la seguridad. ¿A qué me estoy refiriendo? O inseguridad. ¿A qué me estoy refiriendo? Y es a la fuerza que tienen las redes sociales hoy en día, los medios de comunicación a la hora de repetir o de levantar las redes sociales. ¿Qué tanto eso colabora, contribuye o tejiversa la realidad que creemos objetiva, ¿no? Cuando miramos la sociedad en que vivimos? En el caso concreto de ayer fue, y vamos a expandirnos un poquito más en eso, si efectivamente la inseguridad, tema tan recurrente por todos, con distintas perspectivas, pero por todos al fin, tiene más que ver con los hechos, las estadísticas, los números, o con la interpretación o observación más subjetiva, donde por allí aparece, sí, la actividad en la red social, la actividad en los medios de comunicación. Finalmente, cuando queríamos empezar a andar o profundizar por allí, se nos fue el tiempo ayer, es lo que estamos intentando hacer en el día de hoy. Tenemos un móvil pronto, porque además justamente en el tema de ayer, que fue a propósito del carnaval, que se celebró, sí, en Suárez, pero con menos concurrencia y con menos grupos carnavaleros, a propósito de una alarma o amenaza que después resultó no tener lugar, ¿no? Ya hemos hablado bastante del tema, pero que la sube a la red social un individuo concreto, que ayer Verónica traía a colación, y mucho se debatió sobre intencionalidades, sobre si realmente es una responsabilidad de cualquier ciudadano hoy, ante conocimiento de una amenaza, porque vio en la red, en el Facebook de alguien o le llegó el dato, comentarlo, no solo a la policía, cosa que ocurrió, sino también ponerlo al servicio de la comunidad. Bueno, ¿eso es responsabilidad o eso se extralimita, considerando esta sensación que todos tenemos, ¿no? Algunos definen como miedo, otros como paranoia, pero en definitiva los menos son los que andan distraídos por la calle, despreocupados. Entonces me parece que es un buen tiempo de analizar estas cosas con un poquito más de profundidad. Vamos primero entonces a este móvil. Está Tania Melgar con Diego del Valle. Diego del Valle integra el movimiento Vecinos en Alerta en Suárez y fue quien justamente puso en las redes sociales el primer dato sobre esta amenaza de un pariente, de un delincuente abatido por la policía en un acto delictivo también en la zona que había tenido lugar poquito tiempo después. Era una amenaza que suponía, por lo que uno leía, una venganza, ¿no? Y hablaba de tiroteo, hablaba de masacre. Bueno, vamos a ver y escuchar cuál es la perspectiva de quién fue el primero, ¿no?, en subirlo. Después está el resto de la gente que lo repite y ya después se te va de las manos. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Este mensaje que del Valle subió a la página Suárez en Alerta, previamente había sido divulgado en otros grupos de WhatsApp que circulan de Vecinos en Alerta. Y lo que le queremos preguntar es poder hacer como un repaso primero de cómo se dieron los hechos previo a esa publicación en Facebook que generó todo lo que generó. Y también preguntarle en esta primera consulta si además de subirlo a la red social, si usted se comunicó con alguna autoridad como para dar cuenta de que esto podía suceder en la localidad, que bueno, finalmente no sucedió nada, más allá de que la fiesta se empañó un poco porque varias agrupaciones no fueron. ¿Cómo decidió publicarlo? ¿Por qué motivos? ¿Qué motivación hubo? ¿Qué intencionalidad? Porque Victoria, tú hablabas un poco de eso, entonces bueno, vamos a trasladárselo a Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. Tania, quiero agradecerte porque en realidad está bueno señalar de que yo no fui la primera persona que subió esto a las redes. Esto me llegó a mí, yo soy administrador de la página Suárez en Alerta, que es una página local que los vecinos utilizamos como medio de comunicación, es decir, ahí expresamos, es un espacio abierto donde los vecinos aportan situaciones que se están dando en la ciudad, en el tema de la seguridad y también en el tema
social, en otros aspectos. Cuando a mí me llega a través de WhatsApp, porque esto se viralizó o, digamos, tomó dimensiones a través de WhatsApp, que es una red que yo no utilizo, yo utilizo concretamente Facebook, me llega a mí esta información, que obviamente tenía avisos claros de problemático, de poder llegar a ser una amenaza para mi comunidad. Lo primero que hago es comunicarme con la comisaria Claudia Carral. Nuestra comisaria, con quien, gracias a Dios, tenemos un vínculo directo. Yo tengo el teléfono personal, la llamé y le advertí: mire, señora comisaria, me llega este material, me parece una situación importante que usted sabrá cómo manejarla, pero puede pasar cualquier cosa o no, pero lo cierto es que esto está circulando. Eso fue la primera reacción. Y después me pareció propicio colgarlo, por respeto a los vecinos, que no fue uno, fueron varios los que me lo enviaron, y por la responsabilidad también de que si algo pasara, si algo llegara a suceder, yo me hubiese quedado realmente con la angustia de no haber avisado, porque en definitiva ese es el rol social que tenemos los vecinos en alerta. Nosotros no somos la policía, es decir, simplemente nos avisamos, nos comunicamos y tratamos de generar de alguna manera un ámbito de comunicación y de vincularnos socialmente. Ahora, el tema es, ¿las redes sociales tienen la culpa de lo que pasó en Suárez? Es decir, el tema de fondo, acá lo que importa realmente, ¿es el rol de las redes sociales o es la inseguridad? Es decir, las redes sociales no te roban, no te matan, las redes sociales no andan con armas, las redes sociales no son la delincuencia, ¿tá? Las redes sociales las usás si vos querés y si no querés, no las usás. Si te interesa, las mirás, y si no te interesa, no las mirás. Ahora, lo que vos no podés elegir es la delincuencia que está instalada y el estado de paranoia colectiva, y sobre todo en Suárez, que es un pueblito chiquito. ¿Usted vive en Suárez? Yo vivo en Suárez. Hace poco tiempo, en el caso puntual de este delincuente abatido, fue a las 5 de la tarde frente a la alcaldía, es decir, a una cuadra de la Plaza de Deporte, que gracias a Dios no era tiempo de escuela, porque pudo ser una masacre, fue una balacera importantísima. A la gente, obviamente que eso, en el sentido colectivo, nos afecta. Es decir, estamos en un estado de paranoia, pero no producto de las redes sociales, es producto de lo que estamos viviendo concretamente. Porque lo que nos está pasando en Suárez, como en otras comunidades de Canelones, Toledo, por ejemplo, que está al lado de nosotros, Sauce, son cosas que no las inventan las redes sociales, son concretas. En lo que va del año en Suárez, tenemos 3 muertos. Tenemos 3 muertos. Vecinos, comerciantes y delincuentes. 3 muertos en lo que va del año en estos primeros meses, en una comunidad chica, donde obviamente la gente reacciona como reacciona un ser humano. Es decir, el miedo es un instrumento hasta de defensa, de cuidarnos. Entonces, en ese se desató una paranoia colectiva donde la gente decidió irse, decidió no estar. Es decir, hubo también otros protagonistas malos de la fiesta que de repente tiraron juguetes. Es decir, hay una cantidad de dimes y diretes. Ahora, lo concreto, y acá lo que hay que resaltar, es que las redes sociales en sí mismo no delinquen. Volviendo un poco al episodio puntual, quizás sin ánimo de de cometer una infidencia, tú te comunicaste, nos decías, con la seccional, con la comisaria. ¿Ellos estaban al tanto de esta información también? Porque pensando que estaba circulando por WhatsApp esta información, ¿ellos tenían alguna información también sobre esto? ¿También tenían esa captura, esa imagen? Exacto. Es decir, yo gracias a la señora comisaria tengo el teléfono personal de ella, no preciso pasar por la seccional, que lo hago con mucho gusto siempre. Pero conversé con ella y ella ya tenía ese dato porque a través de WhatsApp fue que se viralizó. Lo que pasa es que la página Suárez en Alerta es un poquito la página que le da participación de más volumen, donde la gente más participa, porque los grupos de WhatsApp son limitados, acotados a cuadras, zonas, villas, barrios y digamos, diseminados. El grupo Suárez en Alerta es un poco más grande, donde se maneja más en sentido de comunidad y donde la gente allí se expresa, aporta y discute temas. Entonces, es un volumen diferente o una manera diferente de comunicación. Volviendo al tema, tú hacías mención un poco a la paranoia colectiva en una localidad sí, muy poblada, sí, sin duda, pero una localidad también chica en donde se conocen todos. ¿Cómo hacen para manejarlo de manera? ¿Ustedes creen que esto es o sea, lo perciben, es realmente, se sienten inseguros, es algo que, o esto, bueno, como también fue una información falsa finalmente, ¿cómo lo viven? Mira, tenemos 3 muertos en lo que va del año. Tenemos robos un día sí, un día no, arrebatos.
¿tá? Gente que le ponen arma en la cabeza, gente que pasan motos todos los días arrastrando vecinas y dejando tirar. Y esos son datos de la realidad que están en la denuncia hecha en la comisaría, ¿tá? Entonces, la realidad es esa. Después todo lo demás es subjetivo. El hecho del uso de las redes sociales como de los medios de comunicación es matar al mensajero. Entonces, nosotros los vecinos, que estamos perdiendo libertad, porque seguridad para nosotros es libertad. Si no tenemos seguridad, no tenemos libertad. Perdemos libertad ambulatoria de poder trasladarnos, de poder ir a un desfile, de poder ir al corso, perdemos esa libertad. ¿Vamos a perder también la libertad de expresión de las redes sociales? Porque las autoridades no hacen lo que tienen que hacer. Yo le pido a las autoridades que lo que tienen que hacer es atacar el problema de fondo. Acá no hay que ser sociólogo para darse cuenta que hay un problema de fondo que es la inseguridad y no son las redes sociales. Y es la trampa, digamos, es un poco la mosqueta que hacen las autoridades. Como no son capaces, no pueden, es decir, ellos sabrán, entonces, ¿qué se hace? Se deriva, se traspola la responsabilidad a las redes sociales. Como se traspola la responsabilidad a los medios de comunicación, pretendiendo que los medios de comunicación no hablen de la realidad o que las redes sociales, que son una foto de la realidad como una encuesta, porque ahí en las redes sociales vos ves lo que la gente piensa, dice y se manifiesta el sentir de la gente. Y las autoridades lo que deberían hacer es captar lo que la gente está sintiendo y trabajar en pos de eso y no echarle las culpas y no traspolar responsabilidades, que es lo que los vecinos exigimos. Si tenemos los problemas que tenemos en Canelones entero de seguridad, hay que echarle mano, hay que trabajar en seguridad, no echarle la culpa a los medios de comunicación y las redes sociales. Hubo bastante, la última para cerrar, hubo un operativo importante, policial ese día, el día del desfile. Tú me decías, los vecinos exigimos seguridad. ¿Qué vínculo tienen con la policía? ¿Se ha reforzado el patrullaje luego de tantos reclamos, tantas denuncias? El vínculo que tenemos nosotros con la autoridad local, con la señora Claudia Carreal, que es la comisaria local, es excelente. Nos ha formado a los vecinos, nos han dado cursos de agentes comunitarios de seguridad, nos han dado talleres, estamos en línea directa con el celular propio de la comisaria. El asunto es el siguiente, es que la comisaría de Suárez, como muchas de Canelones, están pensadas para 50 años atrás. Entonces, no hay móviles, ¿tá? No hay cantidad de personal necesaria y suficiente, ¿tá? Los policías no tienen las herramientas adecuadas para trabajar, ¿tá? Estamos sufriendo el corrimiento de la delincuencia, una cosa que hablamos siempre. Es más fácil para el delincuente hoy por hoy robar en estas zonas pobre, porque somos gente pobre que no tenemos cámaras en nuestras casas, no tenemos garitas en las esquinas como hay en Carrasco, como hay en algunos lugares de Montevideo. Y para el delincuente operar es mucho más fácil, ¿tá? Y se constituye una gran injusticia social que los más pobres somos los más desprotegidos, ¿tá? Por eso nosotros reclamamos constantemente al Ministerio del Interior que entienda que la realidad de Canelones ha cambiado. Las cámaras de seguridad que supuestamente instalaron no están funcionando. En Canelones, en Sauce, en Santa Lucía, cámaras de seguridad que no se sabe el centro de monitoreo donde queda, vecinos que han sido robados, pidieron imágenes para ver quién le robó el auto y las imágenes no aparecen. El centro de monitoreo es fantasma, no existe. Entonces, vamos a apuntar a donde tenemos que apuntar, no echarle las culpas a los medios de comunicación y a las redes sociales. Vamos a trabajar en seguridad. Y vamos a entender, a saber captar la manifestación de la gente de paranoia colectiva, de frustración y de temor que tenemos. Estamos padeciéndolo eso y no lo estamos inventando. Esto no es subjetivo, es objetivo. Después cada uno le dará, como se le hace a un periodista, una valoración subjetiva. A Diego del Valle me podrán valorar subjetivamente como quieran, pero lo que no se puede valorar subjetivamente es la realidad. Y la realidad concreta es hoy que estamos sufriendo graves problemas de seguridad. Diego del Valle, muchas gracias por estos minutos. Victoria, siguen ustedes en piso con el debate del tema. Muchísimas gracias y un saludo para los dos. Bien, Graciano, tú no estabas ayer. Bienvenido otra vez. Gracias. Así que me gustaría que arranques vos con alguna reflexión a partir de lo que acabamos de escuchar, que es esta mirada que está planteada al que le guste más, al que le guste menos, pero pristinamente, ¿no? De lo que acabamos de escuchar y de los hechos que lo motivaron, porque en definitiva esta entrevista con Del Valle desde la localidad de Suárez tiene como, digamos, disparador el episodio que lo origina, justamente la difusión en las redes sociales sobre un hecho que, según quienes lo difundieron, tenía posibilidad de verificarse. Las redes sociales, aparte de todo lo que dijo Del Valle, que me parece que es muy compartible, son además un insumo para la propia policía, que no tiene que esperar y que seguramente no espera
que ningún vecino le vaya con el audio, con la captura de Facebook o con el grupo de WhatsApp. Porque obviamente, en la medida en que circulan por las redes sociales informaciones, comentarios, fotos que tienen que ver con la temática de la policía... está tan integrada como cualquier otro. No, pero tiene herramientas para estarlo. Pero ¿no? quiero decir, pero es su obligación hacerlo. O sea, él dice, yo cumplí con la obligación de llevarla a la comisaria, pero en realidad la policía ya tendría que estar enterada y seguramente estaba enterada. No era necesario que él fuera a llevarle. Por lo tanto, eso quizá redondea, digamos, un comportamiento ciudadano, responsable, de dar cuenta a las autoridades. Pero las autoridades no necesitan eso porque, obviamente, uno parte de la base de que una acción preventiva de la policía en temas de seguridad toma como un insumo más, no el único, pero como un insumo más, lo que pasa en las redes sociales. Hemos visto fotos de delincuentes con armamento importante, fotos de delincuentes contando dinero producto de los robos, o sea, son todos elementos que seguramente la policía maneja. ¿Y cómo actúa la policía en este momento? No a partir de la denuncia del señor del Valle, sino a partir de la información que la propia policía recogió. Seguramente le dio credibilidad a esa versión. Tanta credibilidad le dio es que montó un operativo preventivo diferente al de otros años en el Carnaval de Suárez. No fue a partir de la difusión por la televisión, fue porque me imagino yo que la policía verificó que había un cierto asidero en esas informaciones. Y el hecho de que no haya producido ningún elemento que haya que lamentar, bueno, quizás habla bien del operativo preventivo. Quizás no ocurrió nada justamente porque la policía previno la eventualidad de que ocurriera algo malo y actuó responsablemente. Ahora, ¿tiene sentido responsabilizar a quienes tratan de cuidarse a sí mismos y a sus vecinos? No, no tiene ningún sentido. Las cosas en Suárez son como las explicó el señor del Valle. No vamos a decir nosotros desde acá lo que pasa en Suárez. Los propios vecinos de Suárez, los que nos están mirando, saben de sobra lo que pasa en Suárez. No vamos a ser nosotros los que le vamos a explicar a ellos qué es lo que están viviendo día a día. Por lo tanto, me parece que esto revela muchas cosas, revela que la policía está atenta, revela que la policía, cuando tiene información creíble, actúa en consecuencia, y revela un compromiso, porque ¿qué es lo que piden las autoridades siempre? Compromiso. Hay que participar, hay que denunciar, hay que involucrarse. La seguridad no solamente es tarea de la policía, la seguridad es una tarea de todos los ciudadanos. Ese es el discurso que hemos escuchado hasta el hartazgo y tiene sentido. Bien. Por lo tanto, cuando los ciudadanos se involucran, me parece que es bienvenido y hay que felicitarlo. Bien, tenés otra postura, ¿no? Otra mirada. Sí, yo ayer hablé de psicosis social. Hoy el señor del Valle habló de paranoia, que creo que médicamente es peor la paranoia que la psicosis. Yo creo que... No, en realidad es al revés. ¿Es al revés? Somos todos un poco paranoicos, psicóticos no todos. Bueno, entonces, pero son las dos enfermedades, ¿no? Está. Es bravo, cuando una sociedad está enferma, de ese punto de vista, está complicado. Y yo no creo que nadie racional le atribuye la delincuencia o la inseguridad a las redes sociales, pero tampoco nadie racional ignora cómo amplificamos, muchas veces en forma exagerada, el tema de un hecho que suceda. Y las redes sociales muchas veces ayudan a eso. Hasta hace unas semanas atrás había un robo que era en Argentina de una muchacha que entraba a un apartamento y atrás le abrían y atrás entraban dos tipos, se cuenta que no era acá. Y lo ponían que había sido en Malvin y había sido en Argentina hace 4 años atrás. Y así sucesivamente. Acá tuvimos la escalada de los asesinatos o de los delincuentes menores de edad. Los famosos colibríes que durante meses fueron tapa de todos los diarios, de todos los medios, de todos lados, porque eran responsables de seguridad. Hace tiempo que no hablamos de eso. Acá hablamos durante meses del tema de la inseguridad en el fútbol, ¿se acuerdan? Los problemas que habían, hace meses que no hablamos de eso. Durante varios meses se habló de San Carlos y de Minas como poco menos que era el Far West, porque no hablamos de eso ahora. ¿Y no será que porque se habla se toman medidas? Los cajeros eran el gran problema, porque estaban todos los cajeros del Uruguay volados. Ahora no hablamos de decir. Nosotros, sin ignorar el tema de inseguridad, no seamos tan ilusos de no pensar de que a veces se amplifica y suceden cosas como la que sucedió en Suárez. Se suspendió una fiesta popular por la paranoia colectiva. Tenemos que hacer la primera pausa, pero perdóname, ¿no es iluso pensar también que las autoridades no escuchan o leen todo lo que decimos y amplificamos
y que por eso responden y toman ¿Pero tú medidas. crees Porque que responden por las redes sociales? Ah, ¿tú No, pensás yo que creo- no? ¿Qué yo creo que casualidad? Que después de que explotaron todos los cajeros... Pero mira que no es por las redes después se sociales, ellos se arreglaron. enteran del tema de los cajeros, no por las redes sociales. Yo digo que cómo amplificamos a través de redes sociales y de medios de comunicación, no solo redes sociales, también medios de comunicación, amplificamos. Entonces, que además creamos una paranoia social, colectiva, que realmente creo que no ayuda a nadie. Bien, vuelvo a preguntar, ¿no ayuda o termina siendo parte de la solución? No, Una suerte de A presión. veces es la única herramienta que los vecinos Bueno, tienen. lo debatimos a la vuelta, ya venimos.